llamo Fermín Rodríguez Díaz, natural de... Entonces se nacía en cualquier sitio, pero bueno, natural de Madrid. Yo contaba todo que soy de Madrid y mi familia madrileña, toda. Pero como había evacuados, pues los madrileños salimos por miles de Madrid, salíamos por miles por distintas carreteras, la mayoría hacia Francia, hacia la frontera de Francia. Soy el menor de 6 hermanos. Nací en el año 1936. O sea, ¿cuántos años ha vivido usted en el barrio? ¿Desde qué año a qué año, más o menos? Desde Tetuán o de aquí. Tetuán. Tetuán. Pues considera desde los 2 años y pico o 3, 2 años y pico, 3, hasta que me casé y estuve, yo me casé en el 63, pero estuve viviendo en una casita baja, nació 2 de mis hijas, 2 y 2, 4, 67. Hasta el 67 estuve viviendo en Tetuán. Vale, ¿me puedes...? Eso de casado, ¿eh? Sí, sí. Y de antes no había nada. Antes, yo llevaba muchos años en Tetuán, después de la guerra. Bueno, de cuando nací, no, lo que pasa es que no estaba aquí en España. En ese tipo, cuando estuvo viviendo todo ese tiempo, ¿siempre vivió en la misma...? El tiempo de casado, sí. En Tetuán vivía en la misma casa. ¿Y puede distinguir este mapa, más o menos? Vamos a ver. Ando hacia norte, sí. Plaza de Toros. Sí. Aquí está el mercado. Sí. Ahí está el mercado. Está Marqués de Viana. Sí. De baja. Sí, esa es. Y entonces aquí yo vivía en la calle Muller. Te metes por aquí y luego te metes por aquí, pues por aquí viví. Pues de allí salí de novio cuando me casé. Sí. Y me fui a vivir a la calle Panizo, al 26. Panizo 26. Era una casita que tenía una habitación, una cocina y un comedor. Y el servicio, váter y eso, en un pequeño pasillo. En Madrid había muchas casas de esas, que teníamos en uno de los laterales, en el fondo de a la derecha, según salías de la casa, ahí tenías el váter, en una palabra. Y allí nació una hija mía, la segunda, pero tenía una humedad terrible, que ya me lié la manta a la cabeza, y dije, yo aquí no puede vivir una niña porque se me muere. Sí, por ahí, una de esas. Por ahí es donde nos fuimos a vivir ahí en el año 40, porque antes estuvimos de casa en casa, porque no sé si quieres que ya empiece. Nosotros antes de la guerra vivíamos por aquí. Sí, donde me ha señalado aquí en el mapa. Antes ahí abajo, sí. Antes de llegar a la Plaza Castilla, que soy, sí. Entonces era el Hotel del Negro. Sí. Antes, pues nosotros vivíamos por aquí en un primer piso, los dos viviendas las tenían mis padres. Pero yo aquí no he llegado a vivir. No. ¿Pero nació en esa casa? ¿O nació en un hospital? No. Nacer no sé dónde nací. No sé dónde nací porque ten en cuenta que en el año 37, yo nací en el 37, sí. En el 36. 36, sí. Nací en el 36. Pero ya por noviembre o por diciembre ya empezaban los bombardeos. Sí. Empezaron a bombardear Tetuán. Y nosotros nos tuvimos que ir, la mayoría. Aquí estaba la Casa del Pueblo, más o menos, a esta altura. La Casa del Pueblo, si yo te lo digo, está... El Muller, esquina Azucenas. Sí, justo en esa esquina. Y en esa esquina. Sí. Eso es, ahí estaba la Casa del Pueblo,
de la cual mi padre era uno de los secretarios y mi hermano el mayor. ¿Del Partido Socialista? Del Partido Socialista. Mi hermano mayor era ingeniero industrial, con 22 años. Era con eso. Se llamaba Vicente Rodríguez y ahí estaba. Y estaba detenido, luego enseguida salió y murió de las palizas. Mi hermano, además, un hombre con una cultura, pues estaba, era un hombre de hazaña. Estaba dentro del grupo de hazaña. Tetuán ha sido un barrio socialista, con su casa del pueblo, en la cual habían profesores, y tengo el orgullo de que mi madre era una de las profesoras. Mi madre... ¿Cómo se llama su madre? Luz Díaz Barriga. Entonces, me decías, ¿este colegio? Sí. Es el que ese colegio era, el nombre de antes de la guerra era Emilio Castelar. Sí. Y después de la guerra, Víctor Pradera. ¿Y cuántos años estuvo en el colegio? Sí. Si te lo voy a decir, en vez de por años lo diré por meses, porque yo no iba nunca al colegio. ¿Y era normal ir poco al colegio en esa época? En un porcentaje de un 10 o un 15%, sí, por lo menos. ¿Por problemas económicos? Económicos. Tenías que ir a trabajar. Tu mayor problema, tú te levantabas de la cama, piensa como, o sea, el ser humano, y ya empiezas a tener 10 añitos y piensas, y ya hay una cosa que todos los mamíferos, que es comer. Sí. Sin comer no se puede vivir. Esta situación económica tan complicada, pasar un poco de hambre, bueno, un poco de hambre, pasar hambre, mucha hambre, y tener esos problemas, ¿era algo común en esa zona? Muy común. Muy común. Y todo el mundo trabajaba aún así, aún trabajando. Los pocos hombres que había hombres pues que no habían muerto en la guerra o no tenían ideas socialistas, no creían en partidos ni cosas de esas, y vivían, pues generalmente se dedicaban pues a la construcción, y los libros se los dejaba a la pipera, el libro que era la enciclopedia que llevabas, se lo dejabas a la pipera y yo me iba a buscar colillas. ¿Y qué hacías con las colillas? Con las colillas me junté con 2 amigos más que también las pasaban canutas, porque además a estos 2 amigos, amiguitos, éramos amiguitos, una bomba mató al padre y a la madre, y ellos estaban solos. Y vivían en la calle Voluntarios Catalanes, que todo está en un círculo, o sea, lo que te estoy hablando ahora, todo es un círculo. Y en Voluntarios Catalanes, y como a ellos tenían esa libertad, porque mi madre no me hubiese permitido a mí, por su ego, ir a por colillas ni cosas de esas. Pero yo me iba con estos chicos, cogíamos las colillas, las hacíamos tabaco, era casi todo picadura entonces, no había hebra, porque el hebra era más del tabaco rubio y era picadura, de liar cigarrillos. Entonces los secábamos y hacíamos unos lotes que el tendero nos daba el papel, nos daba unas hojas, lo partíamos, hacíamos una especie de cuartillas, y entonces llenábamos de tabaco eso, lo envolvíamos en eso, y eso lo vendíamos luego en la puerta del metro de Tetuán. O en Casa Ortega, que está en la misma acera que la Plaza Toros, a peseta al lote. Pues ponte que a lo mejor diariamente hacíamos 5, 7, 6 y lo repartíamos a 2 pesetas o a 3 pesetas. ¿Cuánto podía comprar? Pues adquirir, el poder de adquisición de esas pesetas me daban para comprarme cuarto kilo de higos, por ejemplo, después de comer, o sea, por la tarde, porque los inviernos eran horribles en Madrid. Las manos, al ver los sabañones, me querían cortar los dedos. Y mi madre no dejó que me cortaran los dedos, porque me los querían cortar.
porque todo eran llagas, por ejemplo, yo he llevado muchas veces leche encima de un burro y se llamaban aguaderas, que habían 4 cántaras encima de un borrico o un caballo, de una cémila. Y entonces ahí esa leche, cuando iba llamemos a Madrid, porque tú sabes que allí hay cosas que se entraban o cosas que salían, ellos tenían la obligación de cobrarte un canon. Y allí había pues esas relaciones de eso, que se pensaba, había una báscula, que esa báscula pertenecía a Chamartín de la Rosa, porque luego, según avanzabas a 300 metros hacia Madrid, había otra báscula esquina a 2 Perdear, que esa era la de Madrid. O sea, no se fiaba uno del otro, pensaba uno y pesaba el otro. Y tendría que coincidir el producto que iba o venía de Madrid a Chamartín de la Rosa o de Chamartín de la Rosa hacia Madrid. Y pues esas pesetas yo me compraba el cine y me iba al cine Chamartín, porque como el frío era horrible y íbamos con un pantalón corto roto, entonces el culo se nos veía todos los chicos, el culo roto, o sea, eso. Y ibas con eso, y entonces yo me iba al cine Chamartín, pero el que estaba allí en el cine Chamartín, que vendía las entradas, que te las daba, no en una taquilla, te las daba en la puerta y le pagabas y se lo guardaba en una faltiquera. Para mantener el calor. Sí, y yo me metía en el cine con mis higos, unas almendras, y me ponía un asiento al lado mío y allí me estaba desde las 6, 6:30 hasta las 2, hasta la 1:30 que me echaban. Porque allí estaba calentito. Y en mi casa era como el que entraba en el Polo Norte. Y si ese día tocábamos a 5 pesetas, joder, pues a lo mejor le daba yo a mi madre 2 pesetas. Y mi madre no me lo decía, pero ya sabía que yo no eso. Pero ya era maestra. Y claro, leer y escribir desde que tengo uso de razón, desde que tenía 3 años. Ya me enseñaba ella a leer y a escribir las 4 reglas y en fin, esa yo sabía ya. Pero el colegio yo pues, prácticamente no le pisaba. Colegio de chicas y chicos. Pero estábamos separados totalmente. Tenía comedor. Para si un detallito, por si luego eso. Tenía comedor. Y nos daban cantina. A lo mejor una vez al mes. ¿Una vez al mes había comida? Te tocaba. Comida había todos los días lectivos. Pero para cada vez para un niño distinto. Por lotes o algo así. Claro. Le tocaba a cada clase. A lo mejor le tocaba una semana una clase al primero C. Sí. Y luego le tocaba a lo mejor las niñas el segundo B. O sea, había eso, luego cambiaba. O sea, que todo te tocaba, cada 4 o 5 semanas te tocaba. Y hablando de su casa, sí. ¿Qué habéis dicho que era de un piso o de 2 pisos? No, de un piso. De un piso, con patio. Con patio. ¿Y qué tipo de...? Porque hay muchos tipos de casas de pisos de un patio. ¿Era vivienda social? ¿Era No, era privada. Privada. Era privada. Era una señora que estuvo evacuada, pero luego vino con sus hijos y su marido y vivíamos todos a Pegontona. ¿Cuánta gente? Viviríamos, pues verás, tendrá la Alfonsa, tenía 2, 4, 6 y ellos 2, 8. Y nosotros éramos Julián, que era el mayor, 2, Victorita 3, Tomás 4 y yo 5. 5 y 8, 13. 13 o 14. Joder. Y allí tenía que vivir. Esos viste la mía, la 28. Que sale. ¿Eran las 2 o solo una? Una. Pero digamos que se ve una casa en primer plano. Sí. Y detrás hay una casa como de 4 o 5 pisos por detrás. Ese era el solar. Ahí había un patio, entiendo. Un patio. Era un solar. ¿Había algún edificio ahí o no había ningún edificio? Ningún edificio.
¿Cuántas habitaciones tenía la casa? 4. 4 piezas. Sí. Y el VC, 5. Sí. Él tenía 4 piezas, comedor, 2 dormitorios y la cocina. Y estaban divididas en 4 partes iguales. Las dueñas de la casa esas eran hermanas, ellas, Sí. a su vez. Serían del 1900 o cuando nacieran o Las por casas ahí. son más antiguas, sí. Entonces, en una de ellas tenían conejos. Hacían una alambrera y como un cajón de tablas, Sí. y tenían conejos. Como un gallinero. Bueno, pero era conejera. ¿Y qué te iba a decir? Pues allí mi madre me llevaba a casa de mis tíos casi todos los días a mediodías, pues como en mi casa no comía nadie, pues por lo menos para que comiera el niño pequeño. Y claro, me llevaba siempre a la hora de la comida. Me cogía de la mano, casi siempre andando, desde Tetuán, toda la calle Bravo Murillo abajo, íbamos a la calle, la calle Fuencarral, no era la calle Fuencarral, era otra, pero la altura de Fuencarral del metro de Bilbao. Y otras veces me llevaban a casa de la tía Victoria, que era en Princesa, donde estaba la bodega San Juan. Tú no, eso no lo habrás conocido. Y me llevaban mucho así, mi madre, pues más que nada, pues para que yo comiera. Por lo menos que no me muriera de hambre. Y como hemos dicho, faltaban muchos hombres por la guerra. Sí, por supuesto. Muchas familias necesitaban que incluso los niños pequeños se buscaran la vida de alguna manera. Por supuesto. Y es que tenía un padre y una madre. En aquel momento si no tenía ninguna relación con alguien de derechas, para que le metieran en un colegio, en su casa era la calle. O sea, él salía por la mañana y te mandaban al colegio. Admitían a todos. Sí. Te ibas al colegio. Pero vosotros sabéis lo que es el hambre. Y el hambre de un día, de dos, de un mes y de otro mes, Sí. Es que no terminas por no conocer. Cuando miras, no conoces. Estás como... es algo interno que te da la falta de alimentos. Claro, es ahí el por qué mi madre a mí me llevaba en casa de una tía para que comiera. Porque el alimento normal de una casa de obreros, de trabajadores y más, Tetuán era un barrio que era casi todo socialista. Sí. Casi todo era socialista. Sí. Y entonces nosotros lo que se comía era un puré que se llamaba puré de San Antonio, y alguna naranja, o sea, si es posible a lo mejor alguna picada. Eso en cuanto a tu hogar, lo que podía hacer. Tu madre, ¿qué hacía? La mía, como no podía trabajar de maestra, ella era maestra, pues como no podía trabajar de maestra, pues o se dedicaba a llevar sacos de carbonilla. Estaban los traperos y sacaban mucho carbón porque recogían de las calefacciones del centro de Madrid, y entonces Tetuán estaba lleno de traperos que tienen unos patios y ahí hacían la carbonilla, la que todavía valía, que era mucha, y entonces en unos sacos estrechos y altos, así de altos, los llevábamos, que decíamos, a Madrid. Llevábamos a Madrid. Es que Tetuán no era Madrid. Exacto. Tetuán no era Madrid. El comer era vital, y todos los chicos, la mayoría, pues los que no comíamos, pues nos íbamos a buscar colillas a todos los sitios. Y si eras valiente, yo he sido un hombre siempre bastante valiente políticamente, desde niño. Entonces yo me atrevía a ir a un bar, a una cafetería americana. Fíjate que te hablo del año 44, 45, y yo me atrevía a ir a un bar que se llamaba El Dólar, que está en el edificio del Fénix, donde empieza la Gran Vía, Sí. Y está la calle Alcalá. Sí. Y ahí hace un ángulo, arriba está esa del Fénix. Bueno, pues allí yo vi a la Rita Hayworth, claro, y yo cogía colillas de rubio, porque esas se pagaban un duro. O sea, en vez de una peseta, Son 25, que valía, ¿no? esa, se daban un duro.
Y los niños finos y esos te compraban un lote, aunque se lo hacían, pero era papel de hebra, era el tabaco ya hebra, el tabaco rubio. Y hasta allí normalmente iba andando o se podía permitir el metro. No, te permitiste pagar nada, yo me colaba. Te colaba. Yo me colaba, me cogía el tope del tranvía, el rengue que decíamos. Te subías atrás, ¿no? Yo me subía para Tetuán en el rengue. Y viene en el metro, que me colaba. Tenía curiosidad por saber dónde estaba el ocio. El ocio después de la guerra, no inmediatamente después, pero los 40, años 50, cuando ya... El ocio, el divertirte. Sí, el tiempo libre, cuando el tiempo libre teníamos algunos sitios. El niño siempre se ha divertido, más porque es niño. Si el niño naciera con el cerebro de un hombre de 25 años, se había muerto. O sea, aquellos niños se morirían. Pero claro, nosotros nos íbamos a las de Salavilla, los chicos y las chicas. Por ejemplo, Semana Santa. La Semana Santa ves este día que hace hoy gris, pero infinitamente más gris, terriblemente frío y lloviendo. Así eran las Semanas Santas, yo no sé por qué, así eran todas las Semanas Santas de Madrid. Y tenía un frío atroz. Ya ves las manos llenas de sabañones, no te miento, eso está. Y entonces nosotros nos íbamos los chicos y las chicas, y alguna a lo mejor llevaba un pan, un cachito pan y un anza de chocolate. Y los poníamos todos con un pañuelo, y allí todos a merendar o a eso, lo que podíamos, ahí había fraternidad. O sea, había fraternidad, porque todos éramos hijos de republicanos. Y esa sensación de fraternidad, de barrio, era generalizada, me refiero, se ayudaba entre los vecinos. Sí, y luego había sus excepciones que eran los adictos al régimen. Sí. Generalmente los pequeños industriales que se hicieron en aquel momento, que antes de la guerra no lo eran. Se hicieron por pertenecer a dichos partidos, no por su poder, ni el intelecto, ni el trabajo les hacía ser superiores, sino pertenecer a los partidos de la derecha franquista. Agua. ¿Llegaba a las casas? Unas sí y otras no. ¿Unas sí y otras? Sí. ¿En la suya en particular? Sí. Canal de Isabel II. Pero la misma esquina de Múller con Valdeacederas, los pueblos en las ciudades dormitorios de aquella época, en todas las esquinas, o en casi todas, se ponía una fuente pública. Y hay una fuente en la calle Müller. Y en la calle Müller, en la calle Müller, nunca le hemos llamado Müller. ¿Sí, Müller? Sí, siempre se ha dicho Müller, todo el mundo. Müller, con L. Pero Müller, no el de, porque ese es un apellido alemán. Sí. Y Müller, pues eso no. Siempre la calle Müller ha sido para todo el mundo. El que seamos de allí. El que seamos de aquella zona. Y el agua, tenía casas que tenía el agua, y era de Lozoya. Sí. O Santillana, que también era otro hueso. Lozoya y Santillana. Para que tú lo sepas o si no quieres apuntar. En principio eran de hierro forjado, antes luego se hicieron de piedra. Por cierto, una fuente de esas era digno de que la cuidaran. Esto me da, me parece que por mi casa había en tiempos una fotografía parecidísima a esta, porque esto es la de Salavilla, sí. La de Salavilla, y antes de la guerra, pues mis padres, como muchos padres, pues con todos los hijos que tenían 6, éramos 6, pues nos íbamos a la de Salavilla a celebrar la Virgen de la Paloma, Nuestra Señora de las Victorias, que era la patrona de Tetuán, y eso, pues, esto, pues igual. Aquí, esto era Peñachica, y por aquí había muchos sitios, ¿ves? Aquí parece que pone paellas, ¿eh? Sí. Pues aquí veníamos mucho en mi juventud, y veníamos a comernos unas ensaladitas, y ya cuando ganábamos unas porritas más, algunas chuletas. Luego, otra pregunta que la última probablemente es, ¿qué es lo que más ha cambiado? Todo. Es un mundo distinto.
el que se vive hoy. Son casas nuevas, todo lo que eran en sus tiempos solares. Son casas nuevas, pero con una altura determinada. Tienen, me parece que 2 plantas y el remetido. ¿Tú qué sentías que era Tetuán? ¿Qué era eso? Tu casa. De la gente, llamemos de Madrid, voy para Madrid. Todo el mundo, casi todo el mundo decía, voy a Madrid. Pero cuando llegabas a Tetuán decías, la de ET, ¿viste la película ET? Mi casa. Mi casa. Cuando tú subías la boca del metro y sobre todo cuando estabas en fiestas, oías las sirenas de los huitomas y te entraba una alegría por todo el cuerpo que era inenarrable, aunque el estómago estuviese totalmente vacío.